Este es el programa de educación financiera del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, cuyo objetivo principal es desarrollar una cultura financiera en nuestros partícipes y público en general. Sean ustedes bienvenidos. Hoy me ha tocado el tema de la importancia de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y es importante que tengamos un poquito claro que esta superintendencia es joven, nació hace poco tiempo realmente, porque todo lo que manejaba el sector financiero popular y solidario y la economía popular y solidaria estaban divididos en ministerios. Es decir, lo que correspondía a su supervisión, que eran las cooperativas de ahorro y crédito, estaban bajo el control de la Superintendencia de Bancos, y lo que correspondía a las cooperativas de transporte y todas estas entidades de la economía popular y solidaria en distintos ministerios. Pero al crear esta superintendencia se le dio un rol importante para lograr controlar y mantener justamente esta economía popular y solidaria de una organización más bien económica, donde ya sus integrantes, sean individuales o colectivamente, se organizan y desarrollan estos procesos de producción, de intercambio, de comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios. ¿Para qué? Para satisfacer estas necesidades y generar estos ingresos basados en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando, por supuesto, al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir en armonía con la naturaleza y, por supuesto, pues con la apropiación que corresponde por sobre la apropiación del lucro y la acumulación del capital. Esto es lo que mantiene el artículo 1 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. ¿Qué es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria? Pues es un organismo técnico de supervisión y control de las entidades del sector financiero, popular y solidario y de aquellas organizaciones de economía popular y solidaria del Ecuador, que en el ámbito de sus competencias va a promover la sostenibilidad y el correcto funcionamiento para proteger a sus socios. ¿A quiénes supervisa la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria? Aquí viene quiénes son los actores. Siempre en mis presentaciones me gusta arrancar con el tema jurídico, con el tema legal, de dónde nacen estas instituciones o los temas de los que hablamos y, lógicamente, cuál es el mercado o a quiénes va a supervisar. En este caso son las cooperativas de ahorro y crédito, las mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, las cajas comunales, las cajas de ahorro, las asociaciones productivas de bienes y servicios no financieros, cooperativas de transporte y, lógicamente, pues aquellas organizaciones de la economía popular y solidaria. La clasificación. ¿Cómo están clasificadas los tipos de cooperativas en el Ecuador? Pues bien, las cooperativas están clasificadas por tipo: agrícolas, de electrificación, de producción, de salud, de seguros, cooperativas de servicios financieros, y vamos a detenernos en esta línea porque vamos a hablar más adelante de esto, cooperativas de transporte y cooperativas de vivienda. Pues bien, ¿por qué les decía que me voy a detener en las cooperativas de ahorro y crédito? Porque, como ustedes saben, el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano otorga créditos hipotecarios que evidentemente pues sirven para poder adquirir un bien, en este caso como primera vivienda. Tienen los préstamos como de consumo que les llama la banca o las cooperativas, que son justamente estos préstamos rápidos, que son los quirografarios, y aquellos préstamos prendarios. ¿Por qué me detengo a hablar de las cooperativas? Porque si bien es cierto, cuando hablamos en algunas de las charlas que les he brindado sobre la parte financiera, siempre las preguntas son: ¿por qué las cooperativas son tan rápidas al otorgar un crédito? ¿Por qué ciertas entidades se toman mucho más tiempo? Claro, si tú comparas un banco que está sujeto al control de la Superintendencia de Bancos, tiene reglas distintas a las de las cooperativas, que tienen, por decir un poco, más de facilidad para poder otorgarlo. Hay una diferencia muy grande. Las cooperativas de ahorro y crédito tienen las bandas de tasas de interés, que lo vamos a ver más adelante, mucho más amplias. Pero hablemos del concepto. ¿Qué son estas cooperativas? Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales, culturales, mediante una empresa de propiedad conjunta, y que no es pues de un cacique, de un dueño, sino de todos los socios, de gestión democrática, con personalidad jurídica, de derecho privado e interés social. Las cooperativas, en su actividad y relaciones, se van a sujetar a estos principios establecidos en la ley, a los valores y a los principios universales del cooperativismo y las prácticas del buen gobierno corporativo. ¿Cuáles son esos servicios que otorgan las cooperativas de ahorro y crédito? Pues bien, siendo organizaciones sin fines de lucro, van a ofrecer servicios financieros que van a
aceptar depósitos, otorgan préstamos, ofrecen una amplia variedad de servicios financieros. Hay algunas cooperativas de ahorro y crédito que ofrecen servicios de asesoramiento financiero y educación financiera para sus miembros también. El artículo 79 justamente de esta ley habla de las tasas de interés y voy a tener aquí un detalle y que sé que esto va a provocar algunas preguntas al final de la charla. Las tasas de interés máximas, activas y pasivas que fijarán en sus operaciones estas organizaciones del sector financiero popular y solidario serán determinadas por la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. En este caso, pues ahora hay la Junta de Regulación Financiera y la Junta de Regulación Monetaria. Ya el artículo quedó para los cambios posteriores por la división que hubo de la Junta de Regulación Política, Monetaria y Financiera que en un momento conversamos. ¿Cómo se da esta evolución en el Ecuador de las tasas de interés? Pues bien, la tasa de interés promedio en el Ecuador desde 1970 hasta el 2023 hay un promedio de 18.40 en la tasa de interés que se cobra en los créditos en el país. Esta tasa de interés, la más alta, fue registrada en el 72.60 en enero del 2000, justamente arrancando la pandemia. Ya veníamos con una depresión económica muy grande, golpeada por muchos otros factores que evidentemente cargaron toda esta situación que se afianzó con la pandemia, haciendo que todos estos créditos se volvieran mucho más apetecidos. Y lógicamente, pues la más baja fue la del 6.67 en el año 2018. ¿Cuál es la tasa actual promedio del Ecuador? 9,29. Y ustedes me dirán, pero yo tengo créditos que no tengo el 9,29. Por supuesto, cada crédito tiene un tipo de interés distinto y las cooperativas, por lo general, en los préstamos de consumo o quirografarios, como los conocen en el Fondo de Cesantía, tienen tasas del 22, 21, 24, dependiendo del tipo de destino también y del impulso que tenga el crédito. En el Fondo de Cesantía, la mayoría de los créditos están bordeando el 11%. Realmente es una tasa de interés acorde al fin de creación del fondo. ¿Cuál es esta metodología de la tasa de interés? Y me voy a detener aquí. Desde el 2007 han existido muchísimos intentos por establecer una tasa de interés técnica. Sin embargo, en septiembre del 2020 se redujo el número de segmentos crediticios de 23 segmentos a 13 y se ordena una nueva creación de un sistema de fijación de tasas de interés. A partir del 2020 tenemos nuevas tasas de interés con distintos segmentos de crédito. Esta metodología, elaborada por el Banco Central del Ecuador, recordemos que el Banco Central del Ecuador, a pesar de no emitir moneda, porque nuestra moneda de curso legal es el dólar, sigue siendo un ente de control de las tasas de interés y lógicamente pues hace las veces de intermediario entre la banca y los depositantes, ¿sí? Aprobada por la Junta de Regulación Financiera el 12 de diciembre del 2021. ¿De qué se trata esta metodología? Pues bien, es la tasa de interés activa, está compuesta por un porcentaje de la prima de riesgo por préstamo, que es la tasa prima de la prima menos la tasa de los bonos del Tesoro. Me preguntarán, ¿cuáles son los bonos del Tesoro? Los bonos del Estado. De ahí también está compuesto por una diferencial de la tasa de interés, que es la activa menos la pasiva, al igual que la tasa de interés de los depósitos y de los préstamos no productivos de los bancos, y el total de los préstamos brutos. Por eso decimos muchísimo que esta tasa de interés va en función del crecimiento de la banca y, lógicamente, del riesgo país que pueda tener incidencia en esta tasa de interés. Para octubre del 2023, hay las intereses activas máximas vigentes en el sector financiero privado, popular y solidario, que está en la siguiente lámina, donde ustedes pueden ver que están publicadas a octubre del 2023 por el Banco Central. Voy a leer cada segmento para que tengamos claro cuáles son los segmentos que corresponden con su tasa de interés. En el productivo corporativo tenemos una tasa del 10,19, del productivo empresarial 11,03, en el productivo pymes, donde están estas pequeñas y medianas empresas, el 11,25, el de consumo, que es el préstamo que más rápido se coloca porque no le preguntan para qué lo necesita, simplemente se lo otorgan si tiene las garantías adecuadas y lógicamente cumple con su capacidad de pago, el 16,77 es más o menos el promedio. Cuando usted le dicen un préstamo de consumo o un quirografario tiene que estar arriba del 16. Si le cobran menos, bingo, pero en realidad, al menos las cooperativas, va del 16 en adelante. Por lo general, bordean el 22, 21%. En el crédito educativo, el 9,50. En el educativo social, el 7,50. En el de vivienda de interés público, 4,99. En el de interés social, 4,99. En el crédito inmobiliario, 10,40. Y aquí me voy a tener un ratito. Generalmente, el crédito inmobiliario es un crédito de crecimiento, donde el Ecuador trata de que se minimice esta tasa de no vivienda que existe en el país. Y lógicamente, pues el impulso a través de viviendas de interés social, de interés público, de interés que todos quieran tener para obtener su primera vivienda, va a tener una tasa de interés promedio del 10%, pero cuando son para poder influir en estos estratos más pequeños, lógicamente las tasas van hasta menos del 5%. En realidad, tenemos
tenemos esta ventaja, por decirlo de alguna manera, muchas veces diferenciadas y no conocidas por el sector o por la gente. Hay el microcrédito minorista en el 28-23 y ustedes me van a decir, ¿por qué los microcréditos minoristas tienen una tasa de interés que arranca en el 28-23? Por el riesgo. Cada segmento va en función del riesgo. El riesgo que la entidad financiera otorgue y puede llegar a perder en caso de no cumplir el pago. Más allá de que lo califica, de que ve su capacidad de pago, está sujeto a externalidades que podrían provocar un no pago. Entonces aquí vienen las tasas de interés más altas. Viene el microcrédito de acumulación simple en el 24.89, en la acumulación ampliada de 22.05 y la inversión pública, que bueno, esa es más bajita, el 9.33, que generalmente es esta inversión que hace el Estado en obras de proyección pública. De aquí los segmentos de las cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador. Ustedes me preguntarán, ¿cuáles son estos segmentos? Porque siempre hablan del segmento 1, 2, 3, correcto, es verdad. Se clasifican de acuerdo a los activos. Cuando se habla de cooperativas del segmento 1, quiere decir que tienen activos mayores a 80 millones de dólares. Cuando hablamos del segmento 2, van mayores a 20 hasta 80. En el segmento 3, pues ya es menos, ¿no? De 5 millones a 20. Del segmento 4, 1 millón a 5 millones. Y del segmento 5, pues hasta 1 millón. He tomado en la siguiente lámina las cooperativas del segmento 1, porque aquí quiero comentar que es importante conocer que apenas en el segmento 1 hay 29 cooperativas y asociaciones de mutualistas de ahorro y crédito. El resto están en los demás segmentos. Y les quiero comentar que hubo una moratoria para que ya dejaran de constituir cooperativas, porque alrededor de 450 cooperativas activas hay, pero hay muchísimas más que todavía no logran salir de intervenciones, de liquidaciones. Entonces estamos hablando de alrededor de más de 600 cooperativas a nivel nacional. Comprenderán que para una institución como la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, hacer un tipo de supervisión a más de 400 entidades es difícil. Entonces comienzan a hacer estas supervisiones a nivel de muestreo. ¿Por qué dejé esta lámina del segmento 1? Porque la primera cooperativa es Juventud Ecuatoriana Progresista, que ustedes la conocen como la YEP. La YEP es la cooperativa de ahorro y crédito número 1 del país, más allá de la que tiene más de 80 millones en activos. Ustedes han dado cuenta que la YEP tiene hasta cajeros automáticos, tiene muchísima presencia a nivel nacional y les puedo decir que es inclusive más grande que el pequeño banco del sistema financiero controlado por la Superintendencia de Bancos. En las cooperativas hay muchísimos recursos. De ahí sigue Jardín Azuayo. Y ustedes dirán, son cooperativas como de la sierra. Sí, efectivamente. El cooperativismo nace mucho más en la sierra por esta solidaridad. Y la mayoría son de Azuay, de Cañar, de Loja. Entonces, he puesto todas estas cooperativas y las asociaciones porque mi intención es que tengan este pequeño detalle de que apenas en el segmento 1 hay 29 y podría decir de cooperativas 23, es decir, la mayoría están en el resto de segmentos. ¿Cuáles son estas organizaciones de la economía popular y solidaria? Pues bien, desde el 2008, la Constitución de la República del Ecuador, ya en el artículo 283, define el sistema económico, social y solidario. Ya vienen estos cambios de reconocer al ser humano como ese sujeto y fin que propende a una relación dinámica y equilibrada entre la sociedad, Estado y mercado. Todo esto en armonía con la naturaleza y que tiene por objetivo garantizar la producción y la reproducción tanto de las condiciones materiales como inmateriales que posibiliten el buen vivir. ¿Cuáles son esos objetivos de la economía popular y solidaria? Porque con esto podemos ver que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria tiene dos grandes vertientes. La primera, la que controla el sistema financiero, por decirlo de alguna manera, que son las cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, cajas de ahorro y todo lo que corresponde, inclusive con las cooperativas de transporte, las cooperativas agrícolas, y tiene los objetivos de la economía popular y solidaria. Pues bien, en concordancia con la Constitución de la República y la Ley de Economía Popular y Solidaria, los objetivos de estas son reconocer a las organizaciones de la economía popular y solidaria como el motor de desarrollo del país. ¿Por qué? Porque son estas pequeñas economías dinámicas que están creciendo y que necesitan oportunidades en créditos, oportunidades en capacitaciones, oportunidades de enseñanza, de entregar estos conocimientos para que puedan tener éxito, porque una comunidad exitosa hace una sociedad exitosa, una familia que crece y prospera, una sociedad prospera. Promover los principios de la cooperación, democracia, reciprocidad y solidaridad en estas actividades económicas que realizan las organizaciones de la economía popular y solidaria. Velar por esa estabilidad y solidez, el correcto funcionamiento de las organizaciones, justamente para que todo vaya en orden y acorde a una ley. Tanto es así que se ha creado la Ley de Economía Popular y Solidaria que emana la organización, la estructura, en caso de que tiene que haber remoción de funcionarios, porque claro, también hay castigos, tienes los procesos administrativos que se le siguen a las entidades supervisadas que no
no cumplen, etcétera. Establecer estos mecanismos de rendición de cuentas, que era lo que les decía. Los directivos están obligados hacia sus socios rendir cuentas. No es que la información es mía, no es que yo soy el dueño. Tienen la obligatoriedad de rendir cuentas a los miembros de la Organización de la Economía Popular y Solidaria. Impulsar esta participación activa de los socios, que tomen el control, que tomen decisiones, no que se dejen guiar porque así lo dicen y porque ya no quiero ir a la reunión, porque no quiero opinar. Toda esta parte es democrática. Ustedes saben que a veces como cooperativas, cuando tú entras a un banco, tomas un crédito en un banco, tú eres un cliente. En una cooperativa uno es socio y goza de alguna manera, estirpa de ser socio de la cooperativa por haber invertido, haber ahorrado en la cooperativa y ya me paso a formar beneficiario de lo que la cooperativa hace en ese año en función de sus socios. Por eso es importante las decisiones que se toman en las actividades económicas. Identificar estos nuevos desafíos para el diseño de políticas públicas que beneficien, fortalezcan y consoliden este sector económico popular y solidario. Fortalecer esta gestión en las organizaciones en beneficio de sus integrantes y las comunidades que forman parte de la economía popular y solidaria. Yo recuerdo muchísimo cuando trabajaba justamente en un banco en que fui gerente general, un banco público, en el que muchísimas actividades tratábamos de manejar, no solo por la entrega del bono que se hacía, sino que se daban créditos a estas personas que eran beneficiarias del bono, concursos que justamente la misma Intendencia de Economía Popular y Solidaria, o el Instituto de Economía Popular y Solidaria, les daba a las mujeres. Había muchos proyectos maravillosos para mujeres en las que les daban todas las herramientas de conocimiento, créditos para las máquinas, el tema de hacer los chocolates, cómo los tenían que vender, se encargaban de hacer un poquito los contactos de quién los podía comprar, hacer, si ya querían vender en supermercados, pues ya no en la tienda, que es un poco menos complicado por los pedidos justamente de calidad, todas aquellas políticas y todos aquellos documentos que se requerían justamente para las normas INEM, etcétera. Todas estas pequeñas cosas, porque claro, uno cuando va ingresando en este mundo empresarial o en este mundo en el que quiere desarrollarse como una persona activa dentro de la sociedad, de la economía, necesitas tener las reglas. Si yo voy a ser comerciante, lógicamente me tengo que dedicar a ser comerciante y en ese sentido, pues respetar las condiciones del mercado. No porque yo tenga un producto que me costó muchísimo menos conseguir y yo lo voy a vender a menor precio, a lo mejor para poder salir en la venta, voy a perjudicar a otros, que esto puede conocerse pues como una práctica desleal. Va a depender muchísimo de las fuentes de cómo obtengo el producto y lógicamente las puestos de trabajo que también puedo brindar. Todo esto en función justamente de los objetivos de esta economía que busca la solidaridad, busca la reciprocidad, busca la solidez, busca este correcto funcionamiento, donde justamente las sociedades pequeñitas son las que logran salir. Hay un caso muy importante que a mí me gusta muchísimo, que es el del Salinerito. Ustedes recordarán que a través de un sacerdote que se asentó justamente en esta comunidad indígena, comenzaron a hacer con las vaquitas que tenían la leche, comenzaron a hacer los quesos, hicieron una gran industria que hasta el día de hoy pues funciona gracias a estas personas que administraron de manera correcta los recursos de todos, porque todos aportaban a la sociedad y todos colaboraban, desde el tema del producto como tal, cómo salía, qué es lo que tenía que hacerse, las etiquetas, la colocación, el transporte, la logística y lógicamente pues la entrega. Hay muchas partecitas en la cadena de distribución, de alimentación, al menos en los que se dedican a hacer productos alimenticios, que tienen que ser llevadas no solamente por llevar, sino que tienen que hacerlas con el respeto necesario para el consumidor, porque lógicamente podría causar que una mala cadena de frío cause alguna enfermedad. Ustedes recordarán pues estas bebidas cuando se vendieron en algún momento con un alcohol que no era y comenzó a tener problemas en la gente. Eso se refiere a personas que no tienen el cuidado de vender un producto con la debida norma de calidad y que pueden provocar estos daños que lógicamente causan en la sociedad esta desconfianza. No le quieren comprar a una persona que a lo mejor te puede ofrecer un producto de primera porque no saben pues si tiene o goza de las normas de seguridad, de sanidad, etcétera. Entonces, eso también va en función de la capacitación que pueden obtener. Bueno, el sector comunitario. ¿Por qué hablo del sector comunitario? Siempre hablo de que en la economía popular y solidaria hablamos del conjunto, hablamos de organizaciones. Pues bien, estas están vinculadas a un territorio, a familiares, a identidades, a etnias, a culturas de género, el cuidado de la naturaleza, sean urbanas o rurales, o las comunidades, los pueblos y nacionalidades, mediante los cuales este trabajo en conjunto tiene por objeto ¿qué? La comercialización, la distribución, el consumo de bienes y servicios lícitos, socialmente necesarios y en forma solidaria y autogestionada, bajo los principios que la ley definitivamente manifiesta. ¿Cuáles son los de fondo social
social. Para el cumplimiento de estos objetivos, las organizaciones de este sector comunitario contarán con un fondo social variable, que esto va a ser constituido por los aportes de sus miembros. Es decir, somos una comunidad donde todos los miembros van a aportar de manera voluntaria con un aporte numerario, o pueden decir yo aporto con mi trabajo, yo aporto con mi tractor, yo aporto con mi máquina, yo aporto con la mano de obra de mis hijos, etcétera. Es cada quien cómo aporta de acuerdo justamente a esta comunidad bajo la cual están perteneciendo. Y lógicamente, pues este fondo social de estas comunidades pueden estar conformadas por donaciones. Justamente todas estas instituciones, estas ONU, estas ONG gubernamentales que buscan incentivar estas actividades productivas. ¿Para qué? Para que la gente no caiga en actividades ilícitas, no caiga en actividades que van a perderse en la sociedad, como actualmente probablemente nos esté pasando con el narcotráfico, con todas estas actividades justamente manejadas por mafias que lo que quieren es a través de las vacunas dañar los negocios, aquellas personas que quieren salir adelante. Entonces, todo esto va a formar parte de un fondo social. Y este fondo de las comunidades es no responsable, es decir, son donaciones que reciben de instituciones que quieren aportar para lograr la reactivación de la economía. Por ejemplo, hay muchísimo interés en estos proyectos para las mujeres del Oriente, para los emprendedores, para los jóvenes que recién se gradúan en los sectores agrícolas rurales. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el sector rural, en el sector rural hay varias comunidades, pero los jóvenes ya no quieren sembrar, están decepcionados de la siembra. ¿Por qué? Porque ven a sus padres que han sembrado toda su vida, que viene el ciclo, por ejemplo, de las lluvias, se llevan la siembra, vuelven a endeudarse con el banco, no terminan de pagar, les quieren quitar la tierra, se endeudan con chulqueros, en fin. Realmente hay que comenzar a sacar de raíz todas estas situaciones para dar una mirada al campo, dar una mirada a la gente que realmente quiere hacer patria y quiere trabajar para sacar adelante sus comunidades. Es por eso que estos objetivos realmente son importantes mantener con un impulso público y político que vaya en función de sacar a las sociedades adelante. Desde lo pequeñito, desde las comunidades, aquellas cooperativas, todas aquellas organizaciones en las que se puede incentivar justamente con, ya sea donaciones, que hay una comunidad que necesita hacer una carretera para poder pasar sus productos, hacer el pedido de manera formal. Nosotros requerimos una carretera, requerimos iluminación, tenemos problemas con un puente. Todas aquellas necesidades sociales ya tienen un asidero donde pueden ser escuchadas, donde pueden ser tratadas y lógicamente trasladadas en el sentido que le corresponda, ¿no? Por ejemplo, del sector asociativo, en cambio que este es un conjunto de asociaciones pero constituidas por personas naturales, ya con actividades económicas productivas similares o complementarias. ¿Para qué? Para producir, comercializar lo mismo, bienes y servicios lícitos. ¿Por qué? Porque deben siempre permanecer en la sociedad. Insumos, herramientas, tecnología, equipos, comercializar producción. Esta forma de gobierno y administración de estas asociaciones van a tener un estatuto social, ¿sí? Que va a ser como el órgano de existencia, el órgano de gobierno, la máxima autoridad, el directivo, que justamente va a tener esta representación legal. El capital social, en cambio, que estas organizaciones en el sector asociativo van a estar constituidas por estas cuotas de admisión a los asociados, que pueden ser cuotas ordinarias, cuotas extraordinarias, tampoco son reembolsables. No es que yo puse $40 en la asociación y quiero que me los devuelvan. No, ya tú los pusiste y los perdiste porque los has dado para que sea parte de la asociación. Esto también es importante saber cuando se quieren armar todas estas instrumentaciones organizacionales, porque claro, cuando vienen las peleas o la disolución, siempre van a querer de alguna manera como que obtener lo que se ingresa y es parte de la sociedad, estos aportes, ¿sí? De ahí las organizaciones del sector cooperativo, pues lógicamente, pues volvemos a hablar el conjunto de cooperativas entendidas ya pues como las personas que se han unido de forma voluntaria. ¿Por qué? Porque las cooperativas nacen de las necesidades económicas sociales en conjunto, en común que tienen, de poder tener estos créditos o a lo mejor para tener esa propiedad conjunta, democrática. Estas cooperativas, pues lógicamente se van a desarrollar en cooperativas de producción, en cooperativas de consumo, de venta de materiales, de artesanías, cooperativas de vivienda, cooperativas de ahorro y crédito, que lógicamente ya las vimos, las cooperativas de servicios. ¿Por qué? Porque lógicamente estas organizaciones del sector cooperativo son importantes por la razón de ser de la economía popular y solidaria, que es la unión de sus socios, satisfacer necesidades económicas, sociales, culturales, de origen lícito, lógicamente para poder producir todos estos bienes que la sociedad requiera. Y bueno, muchísimas gracias por
por el espacio. Realmente he tratado de resumir bastante lo que hace la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, porque es enorme lo que abarca. En realidad, ya con su trabajo de supervisión, con las cooperativas de ahorro y crédito en la parte financiera, tiene una ardua tarea. Y con lo que corresponde a la parte de economía popular y solidaria, pues sacar adelante todas estas organizaciones para que puedan primero tener sus papeles en regla, al día, que tengan su representante, que tengan su órgano directivo, que se reúnan, que tengan las firmas de los socios. ¿Por qué? Porque lógicamente lo que se quiere es la asociatividad. Como decían las personas que alguna vez conversábamos del tema cooperativo, unidos somos más. Cuando trabajas por tu cuenta, trabajas por tu lado, no obtienes los recursos a lo mejor que necesitas, pero si trabajas en comunidad, en cooperación con otras personas, vas a poder lograr el objetivo. Y lógicamente lo que la superintendencia estima prácticamente en los años que vienen es lograr, primero, una estabilidad en el sector financiero, hablando de las cooperativas, que tengan ya mucha más solidez. Ustedes se han dado cuenta de que algunas cooperativas de ahorro y crédito han quebrado, y lógicamente aquí viene el COSEDE, que antes no tenía. El COSEDE es la corporación pues, de seguros de depósitos en las que garantizan a todos depositantes de las cooperativas que creen en la cooperativa que cuando quiebran les devuelvan al menos un porcentaje de sus depósitos, ¿sí? Esto es importante y se los cuento porque antes el COSEDE no existía tampoco y el COSEDE se volvió como el seguro para los depositantes a raíz justamente de la crisis financiera del 99, cuando los bancos quebraron, nació toda esta situación de garantizarle al depositante al menos ganar o recuperar algo de su inversión, algo de su ahorro que tenía en el sistema financiero como tal. Adicional, les quiero comentar también de CONAFIPS, que es un actor importante en el sector cooperativo, que es la Corporación Nacional de Finanzas Públicas. Pues bien, CONAFIPS es una entidad adscrita a la Presidencia de la República que hace los créditos con las entidades gubernamentales externas, donde consiguen los créditos a muy baja tasa y se los otorgan a las cooperativas de ahorro y crédito y estas a su vez colocan los créditos, pero con un rendimiento muchísimo mayor para ellos, ¿no? Pero eso sí, las cooperativas le tienen que devolver el dinero que les prestó la CONAFIPS, ¿verdad? En su integridad. No, que el cliente no me pagó, me quedó mal. Lo siento, a CONAFIPS las cooperativas les pagan sus cuotas de crédito que corresponden y así el cliente a la cooperativa no le pague, la cooperativa tiene que honrar su obligación. Todo esto para garantizar los dineros que se reciben del exterior, justamente de los multilaterales, porque buscan incentivar a los sectores de la economía popular y solidaria. ¿Y qué mejor hacerlo a través de un sector formal, como son las cooperativas de ahorro y crédito, a través de justamente el instrumento financiero crediticio y aquellas entidades que forman parte del sector cooperativo o del sector asociativo, a su vez con instrumentos? Hay muchas donaciones que se realizan a nivel de país. Por ejemplo, cuando China hizo algunas donaciones al Ecuador, se los hizo, puede hacérselo a través inclusive de ciertas asociaciones para justamente que tengan un fin productivo y lógicamente pues todo esto está permitido por la ley. Hay una pregunta por interno. ¿Cómo ha impactado en el Ecuador esta economía popular y solidaria? Pues bien, ha impactado desde el punto de vista organizativo. Ya hay una institución que vela por tus intereses, a la que tú puedes inclusive acudir para poder obtener cursos, capacitaciones, becas, en las que tú puedes organizarte, porque claro, tú puedes tener muchísimas ideas, te pueden gustar de repente hacer manualidades y tú quieres ver dónde las puedes vender, cómo las puedes colocar, necesitas un material que a lo mejor no lo tienes aquí y lo puedes obtener de otra provincia, que te sale mucho más económico. Todas estas son contactos, esta red de trabajo, esta red de información. La información es poder, siempre lo he dicho, la información es poder y si tú puedes obtener información para mejorar un producto, para mejorar tus condiciones, lo puedes hacer en función de tu beneficio. Y lógicamente, pues las instituciones que forman parte de la economía popular y solidaria, primero que tienen una estructura, tienen una persona que debe estar obligada a cumplir con objetivos claramente definidos en la ley, no solo en la Constitución, sino en la propia ley especial que maneja justamente la economía popular y solidaria. ¿Quién regula la economía popular y solidaria? La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la SEPS, como siempre lo decimos. Okay. La superintendencia es el órgano de control. Ella es la que está encargada de supervisar, controlar, auditar, mejorar, pedir cuentas, inclusive hacer movimientos si son necesarios, liquidar, intervenir. La superintendencia. ¿Tiene mayores poderes que la superintendencia de bancos? Que la superintendencia popular y solidaria maneja su sector
y la superintendencia de bancos maneja su sector. Cada superintendencia maneja su sector de control y supervisión. La superintendencia de bancos a los bancos y a las entidades que Gracias. forman parte del fondo, de los fondos de cesantía, ¿no? Que en este Ah, caso, pues, son parte del Seguro Social y todo lo demás, sí, a diferencia de las perfecto. CEPS. Abogada Lupita, qué importante conocer en el plano legal, porque generalmente a veces tenemos conocimientos, pero que olvidamos un poco el plano legal, que es la parte importante y que nos permite contextualizar. Vemos que el recurso principal de la economía popular en el sector popular y solidario involucra a agentes, actores y sujetos cuyo factor principal de producción es el trabajo, que viven de él para producir, distribuir, comercializar, consumir y que tiene como objetivo la subsistencia de su unidad económica dentro de de las láminas que usted había puesto. En ese contexto, yo quisiera que les narre, porque usted ha tenido varias experiencias en dirección del sector público, especialmente cuando estuvo de gerente general del banco. Usted hizo un trabajo muy importante en el tema de los emprendimientos para los emprendedores. Generalmente hubo una campaña que hizo la CEPS a través del Instituto de Economía Popular y Solidaria, donde ofrecía créditos a los jóvenes emprendedores, donde no tenías que dar una garantía, más bien era su trabajo, su proyecto, el que garantizaba el éxito de lo que iba a hacer. Generalmente los créditos para los emprendedores van en función del riesgo y generalmente va en función también de los proyectos que presenten. Por decirles, si son proyectos muy ambiciosos, pues deben tener, lógicamente, pasos a seguir que deben demostrar en la parte de sostenibilidad financiera un cumplimiento, porque claro, si va a haber un crédito de por medio, tiene que haber una devolución, un pago, un honrar esa obligación, midiendo la capacidad de pago, el nivel de endeudamiento del sujeto de crédito, porque se revisa absolutamente todo y ustedes me dirán, por lo general los emprendedores arrancan y no tienen pues mucho para poder ofrecer. Efectivamente, ahí es donde están las herramientas, tanto en la Intendencia de Economía Popular y Solidaria, con los cursos, la capacitación, el poder saber quién te puede ofrecer un crédito, si sea pequeñito, arrancar con un crédito de $5,000, de $10,000, cuáles las garantías que te pide, o de repente asociarte, porque a ti solo no te lo dan, pero si de repente haces una asociación de 4, 5, 6 personas que se dedican a lo mismo, ya no es una persona la que lo va a pedir, sino una asociación de, voy a decir algo, de ingenieros que tienen el proyecto de armar estudios de sostenibilidad o de medio ambiente y que quieren ofrecer el servicio a las empresas. Entonces, inclusive en la misma intendencia les pueden decir, oiga, ustedes pueden ofrecer sus servicios inclusive a estas empresas donde ustedes pueden inclusive hacer llegar su información, porque claro, todo es comunicación. Entonces, creo que las herramientas están dadas para que la gente las tome. Es cuestión de, lógicamente, navegar, adquirirlas, conocerlas, pero de que hay mucho, mucho impulso para que el emprendimiento salga adelante, lo hay. Inclusive el Banco del Pacífico, que es un banco del Estado, tiene un crédito emprendimiento. Siempre hay todo este tipo de impulsos para que la gente pueda salir de la informalidad, porque ustedes recordarán que a veces el emprendedor viene de la informalidad. Yo te vendo, no te facturo. Y entonces, ¿qué es lo que se quiere? Formalizar un poco a este sector para que pueda insertarse en el sistema financiero, porque cuando tú eres informal y no facturas, no demuestras pues que estás vendiendo, no demuestras tu ingreso, no demuestras tu capacidad que puedes tener para pagar. Si tú facturas, así sea un RICE o una facturación pequeña, ya tienes garantizado que tienes un producto que lo estás vendiendo, tienes un cliente, eres proveedor de una empresa, ya tienes una sostenibilidad en el tiempo que te demuestra que efectivamente pues tienes a una empresa que quiere crecer, porque también estas empresas que son como de rápido crecimiento y de repente se quedan, no cumplen con las normativas, no entregan balances, tienes que tener, lógicamente, dependiendo del tipo de empresa, ¿no? Hay unos que no cuentan con contador, hay otros que sí tienen pues obligación de tener contabilidad. Todo esto va en función del conocimiento de qué es lo que se quiere hacer, pero siempre las herramientas necesarias a la mano. Abogada Lupita, en el chat tenemos unas preguntas que nos están indicando que cómo se benefician las escuelas fiscales de este ministerio, de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Pues bien, en las escuelas fiscales realmente en el tema educativo creo que todavía, bueno, si hablamos en los niveles primarios, son muy pequeñitos, que se podrían realmente hacer contactos ya pues con institutos de Economía Popular y Solidaria para que puedan abordar charlas de educación en que se les pueda ir diciendo la importancia del sector asociativo, del sector cooperativo, la importancia de formalizar, de tener una cooperativa o una compañía, en el caso, bueno, societario, porque claro, todo esto nace desde el hogar.
Si en el hogar ven que las cosas se manejan de manera formal, de manera ordenada y que las cosas se están dando bien, tú quieres lo mismo para cuando crezcas. Efectivamente, pues las escuelas y los colegios fiscales tienen muchísimo potencial porque tienen toda la posibilidad de adquirir todas las herramientas que están a disposición. Primero porque son jóvenes que quieren salir adelante y que necesitan, lógicamente, capacitación. Y esta es la ventaja, es gratuita. Tienes muchos cursos en línea, tienes muchos cursos gratuitos que te ofrecen, muchas capacitaciones con gente muy reconocida, que eso te comienza a dar conocimientos y el conocimiento es poder. Comenzar a averiguar, investigar. Estamos muy supeditados a veces los jóvenes al TikTok o solo al celular, al Instagram o a los videitos y ya nos estamos olvidando de San Google, como digo yo a veces. Y ya yo no tengo pues la vocación o la idea de ir a la biblioteca o de sacar un libro o de ver una revista. Sé que a través del Google puedo investigar, está en la red, comienzo a bajar información, contrasto y comienzo a investigar. Eso le falta muchísimo a nuestros jóvenes, la investigación. Se quedan en lo que uno les dice o lo que otro ve y no tratan de tener ese criterio de discernir lo que realmente quieren o está bien para sus vidas, por lo general. Abogada Lupita, también nos están preguntando que, o sea, yo lo explicó, la economía popular y solidaria, ¿qué tipo de sectores prioriza? A las organizaciones, definitivamente porque son las que son incipientes, son las que están saliendo adelante. Realmente no es que prioriza a unas y a otras no, prioriza todos los segmentos, pero lógicamente tiene que ver la manera de cómo todas van de la mano, ¿no? Aquí es donde uno dice, ¿cómo controlo a todos? ¿Cómo les doy todas las herramientas? Entonces, efectivamente, pues creo que siempre las organizaciones sociales, que son los movimientos, que son todos estos pequeños grupos que quieren dar herramientas a sus asociados, son los que, por ejemplo, a través de sus líderes, a través de sus representantes, se pueden hacer charlas para que a su vez lo repliquen y puedan, lógicamente, obtener información, obtener accesos de cursos, obtener información si hay algún crédito que podrían obtener, ya sea con la banca pública, con alguna cooperativa, porque lógico, las cooperativas de ahorro y crédito que están en todo el Ecuador, están dispuestas a influir justamente en esta pequeña economía, porque es a la que se deben. Es decir, una cooperativa de ahorro y crédito sí le interesaría dar un crédito a una industria, pero la industria no lo va a buscar en una cooperativa, va a buscar a un banco que tiene mucha más capacidad para otorgar un crédito que una cooperativa. La cooperativa tiene que buscar un mercado más social, en el que puede influir en un crédito para artesanos, un crédito para mujeres, un crédito para emprendedores, un crédito para estos extranjeros que llegan al país y que definitivamente quieren salir adelante y tienen que tener los documentos necesarios para poder obtener un crédito. Es decir, deben tener los temas en regla. Y lógicamente, pues siempre la superintendencia va Margarita Hernández, que es la superintendenta, que es una excelente, extraordinaria funcionaria, creo que lo ha hecho muy bien, fue la persona que prácticamente llevó a cabo la superintendencia y la sacó adelante y hasta el día de hoy sigue como superintendente. Creo que es una persona activa que ha manejado la superintendencia muy bien. Ustedes pueden acceder a la página y ven de manera interactiva los crecimientos de los sectores, ven cómo están conformados hombres, mujeres, porque la estadística es importante. En este país hace falta mucha estadística, porque la estadística te da el porcentaje al que tú quieres apuntar en un mercado. ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuántas mujeres de tanta edad? Y comienzas a hacer tus nichos y tus segmentos. Definitivamente, a este modo de conclusión con todo lo que usted nos ha explicado, entonces la economía popular surge cuando los sectores excluidos del mercado laboral crean su propio trabajo. Eso estamos hablando ya en el otro término que hablamos de la asociatividad, que puede venir incluso desde chicos de bachillerato que crean un emprendimiento y necesitan patentar, necesitan capital y necesitan crear, ¿verdad? Entonces, eso para que quede claro por qué estamos hablando de la importancia del rol de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, justamente es para que comprendamos que sí hay un sector que atiende esa necesidad en el Ecuador y que a veces por desconocimiento no se aplica o no se llega a ella para beneficiarnos directamente. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para que nosotros podamos estar en este beneficio? Primero, pueden beneficiarse accediendo a la información a través de la página web, donde ya van a obtener información de qué segmento les gustaría, cómo pueden constituir, ya sea una asociación, una organización, qué requisitos necesitarían, ¿no? ¿Cuál es la afinidad para armar un grupo en este sentido? Dos, una vez que lo tienen, o si ya están constituidos,
saben que pueden acceder a una caja de ahorro, a una mutualista, a una cooperativa de ahorro y crédito para obtener un crédito que en función de su organización, de su estructura, le brinde este impulso, esta inyección económica para que avance. Y tres, pues lógicamente, mucha capacitación en cuanto a las redes, porque esto es importante. ¿Qué segmento es el que yo voy a atacar? ¿Cuál es el segmento en el que yo me voy a dirigir? ¿Cuál es la red que puedo tener? Todo eso también lo obtiene a través de la misma institución, del mismo Instituto de Economía Popular y Solidaria, porque están en constante conocimiento que industrias grandes quisieran, por ejemplo, Cervecería Nacional. Algún momento cuando yo trabajé en el Ministerio de Agricultura y fui asesora del ministro, quisimos lanzar un proyecto de cómo ayudar a los agricultores y nació esta cerveza Siembra, que nace de la semilla de que los agricultores pequeñitos le podían otorgar a cervecería. ¿Por qué? Porque hay la intermediación, donde viene el productor intermediario que le compra a los pequeños y se los vende al más grande a un precio mucho más alto, pero al productor, al que se levanta de 4 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, con lluvia, con sol, sacrificando muchísimos sábados, domingos, feriados, un precio que ni siquiera es el de mercado. Entonces, para evitar estos desbalances y tratar de darle una estabilidad a los pequeños productores, se creó este proyecto de siembra en el que Cervecería compraba a los pequeños productores, se hacía la tarea de organizar a qué productores compraba, tanto de la sierra como de la costa, para acopiar justamente este producto y que sea el producto materia prima de la cerveza siembra. Entonces, es una manera de, inclusive nos pusimos en contacto no solo con los pequeños agricultores, que obviamente estaban fascinados con el proyecto, sino también con el Instituto de Economía Popular y Solidaria, porque también muchas organizaciones de este tipo agrícolas están no solo inscritas en el ministerio, sino que también en el instituto justamente de la superintendencia. Que nos están dando para conocer sobre esto de la economía popular y solidaria. Estaba escuchando algo de las cajas, ¿verdad? Las cajas pueden hacer un crédito a personas fuera de su círculo. No, no pueden. Son cerradas. Las cajas de ahorro son cerradas, un poco las cajas comunales son cerradas, por eso ya comienzan a abrir en cuanto a las mutualistas, dependiendo el fin de crédito y vivienda, y las cooperativas de ahorro y crédito que tienen obviamente toda la gama de servicios financieros. Por ejemplo, digamos, yo estoy dentro para hacer un crédito. Usted estaba diciendo que solo debe ser sociedades y suponiendo yo tengo un proyecto, digamos así, ¿ya? Y deseo un crédito, a pesar de que esté, digamos, en central de riesgos, ¿le darían el crédito? No, no le van a dar el crédito porque está en central de riesgos, no porque la cooperativa de ahorro y crédito sujeta a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que tiene el fin de darle el crédito para que se active la economía, no va a ver la parte financiera como sujeto. Y lógicamente siempre el tema de la central, ¿qué pasa con la central de riesgo? Simplemente verifica que usted es una deudora que no le gusta pagar, pues entonces, ¿para qué le voy a dar un crédito si no me va a pagar? Pues yo sería como que muy necia, sabiendo que no tiene la calificación adecuada, que está en central porque no le ha pagado a otros, ¿qué me garantiza que me pague a mí? Pues no. Entonces, eso es básicamente la lectura que las instituciones hacen de la central de riesgo, es simplemente medir la capacidad de pago y la voluntad de honrar una obligación de ese sujeto. A través de las SEPs que entra en funcionamiento, estas cajas comunales que eran escondiditas, estas cajitas de ahorro que eran chiquititas, ya forman parte de este sector financiero a través de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Entonces ya no es que se van a manejar inclusive como tienda de barrio, van a tener que cumplir condiciones, índice de liquidez, índice de solidez, ya no va a ser pues como que hubo uno que se llevó la plata y chao, los demás. No, no. Acá todos responden por todo y deben cumplir con las normativas establecidas en la ley. Gladys nos pregunta, ¿cómo puedo acceder a las capacitaciones? Por favor, soy docente para impartir a mis profesores y docentes. Generalmente hay un programa de capacitaciones que hacen en el año, donde hacen todas estas charlas y ya muchas inclusive online, en las que se puede inscribir, te puedes unir y claro, a través de eso puedes obtener conocimientos que son los que tú necesitas para cierto tema o proyecto que quieras sacar adelante. Pero eso va en función justamente de lo que está en la página publicada. Por eso hay que estar siempre pendiente en las páginas, en este caso de la superintendencia, qué habla de la economía popular solidaria, qué dice de los cursos, de las capacitaciones, para ver en cuál me puedo colar o cuál me puedo inscribir o cuál me interesa para poder, evidentemente, pues lograr acceder, ¿no?
Muchísimas gracias por la atención, por la invitación. Siempre para mí es un placer poder impartirles aquellos pequeños conocimientos que, bueno, a lo largo de mi carrera profesional de más de 23 años he tenido y de verdad, pues para mí es un gusto siempre poder escucharlos y me encantaría poder absorber muchísimas más inquietudes, dudas, porque de alguna manera, como digo yo, siempre el conocimiento es poder y siempre es importante conocer todas estas entidades de control que son parte de nuestra institución, de nuestra sociedad. Saber inclusive cuál es la diferencia entre un banco, una cooperativa de ahorro y crédito, que definitivamente son parte del sistema financiero, pero tienen órganos de control totalmente distintos. Entonces, para nosotros es importante, y lo hablo como parte del grupo de fondos de cesantía, que todas aquellas personas que se conectan siempre disfruten mucho la charla, pregunten y que si tienen alguna inquietud, pues siempre estoy encantada para poderlos resolver. Y bueno, para mí siempre es un honor estar con ustedes y agradecerles por la atención. Muchísimas gracias.